Estos son los candidatos en contienda el próximo domingo, primera vuelta, si el pueblo lo decide de manera definitiva, sabremos cuál es el escenario. De todo esto vamos a analizarlo con Antonio Morales desde Bogotá y su invitado, a su lado el maestro Lisandro Duque Naranjo, columnista, director de cine. Antonio, muy buenas noches, bienvenido de Nuevas Noticias de Telesur, adelante. Tatiana, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Telesur en América Latina. Bueno, sigue un poco también aquí en Bogotá y en Colombia en general la actividad perturbadora, es una especie de ruido de fondo, de medio ambiente, perturbando los procesos más programáticos, ideológicos de los candidatos, cuando la prensa está embarcada pues en una especie de guerra sucia, hegemónica y fundamental contra el candidato Gustavo Petro. ¿Cuáles son esos ruidos que perturban? Vamos a hacer una pequeña síntesis. Por un lado, hoy hubo una discusión bastante fuerte y presiones en las redes porque el gobierno promulgó un decreto en el cual desconocía la posibilidad de que los testigos electorales pudieran tener una intervención directa en el control a través de grabaciones previas y después de las elecciones, es decir, prácticamente los anulaba. Gracias a las presiones y a las críticas, en este caso de muchos sectores, finalmente en un último decreto el gobierno a través del Ministerio del Interior garantizó de alguna manera que ese derecho fundamental constitucional de supervisar y verificar las elecciones de los testigos sería respetado. De otro lado, también se han producido cosas graves. Migración Colombia, que es el ente colombiano que el rector de las migraciones, de la entrada y salida de personas en el país, en el Aeropuerto Internacional del Dorado le ha impedido la entrada a observadores y personas que vienen de diversas ONG internacionales con el propósito de mirar críticamente, si es del caso, las elecciones en Colombia. Por ejemplo, el caso de una persona muy importante, un altísimo asesor del Parlamento Europeo, el señor de nacionalidad francesa, Pierre-Emile Dupré, que fue detenido por Migración Colombia, otros fueron expulsados. Finalmente también, gracias a las presiones de las redes, se le permitió la entrada al país, es decir, son actos que ya había realizado el gobierno Duque en las elecciones anteriores, pretendiendo pues castrar la posibilidad de la observación internacional. Y después hablan de que las dictaduras están en otros países de América Latina. De otro lado, el Registrador Nacional del Estado Civil también está en veremos por una serie de denuncias que tiene en su contra y por el sin duda mal manejo, por lo menos desde el punto de vista profesional de las elecciones anteriores, denunció, algo gravísimo, que 5.000 jurados de los 22.000 presentes en las 102.000 mesas de votación en Colombia tuvieron actitudes dudosas y dolosas con respecto a la elaboración de los formularios. Eso no parece que sea corregido inmediatamente y pues tiene unas significaciones importantes. Como les decía, la campaña de la prensa hegemónica colombiana, es decir, de los grandes poderes económicos que son los propietarios de los medios, continúa de una manera voraz. Yo que llevo tantos años de periodista en Colombia y me ha tocado pasar por diversas épocas del acontecer profesional, nunca había visto una bajeza y una suciedad tan grande de los medios de comunicación para tratar de aplastar y de derrotar previamente políticamente a Gustavo Petro, que sin duda alguna lidera las encuestas. Esas son pues las noticias fundamentales del día aquí en Bogotá. Pero pues, bueno, también hay que anotar, querida Tatiana, que los sectores de la extrema derecha hablan de un fraude posible en las elecciones y de una alianza del registrador con Petro. Es decir, es una cosa tan contradictoria y tan paradójica como que quienes han estado en la mira de la opinión pública por haber presuntamente participado en fraudes, es decir, la extrema derecha en las elecciones del 13 de marzo, son ahora quienes empiezan a soliviantar la situación generada en el país y la opinión, hablando de un fraude cuando ni siquiera se han realizado las elecciones y cuando ellos son los que en ese sentido, como se dice coloquialmente, pienso que en toda América Latina tienen un rabo de paja. Pero bueno, pasemos a lo que muchas veces no se quiere oír en esta campaña electoral por parte de los medios, a las ideas, a la modernidad, al arcaísmo, a tantas cosas que son importantísimas en las propuestas de unos y otros candidatos. Como lo decías, Tatiana, tenemos invitado al maestro Lisandro Duque Naranjo, un director de cine y de televisión, escritor, columnista, un intelectual de peso en la vida nacional. Lisandro, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás, Antonio?
Pues bien, Lisandro, aquí observando esto y con Telesur contentos de poder informar de otra manera de la que tenemos costumbre en Colombia. Justamente estaba mencionando eso, hay pareciera que dos países muy polarizados y muy convocados en la confrontación. Un país que uno diría que llama a la modernidad y a la civilización contemporánea, y otro país anclado en el arcaísmo, en el siglo XIX y de para atrás de pronto, que es el país de la extrema derecha frente a una propuesta progresista por primera vez en 202 años de historia republicana del país. ¿Cómo ve usted eso, Lisandro? A ver, Antonio, a mí me parece que es apenas lógico que haya eso que llaman una polarización, Sí. porque por primera vez en muchos años, en muchas campañas electorales, por lo menos desde que yo las recuerde, Sí. y recuerdo bastantes, el sector de la derecha que representa el pasado, etcétera, nunca había estado tan alicaído en cifras, en ánimo, con respecto a las corrientes progresistas que en este momento representa la Colombia humana. Entonces es apenas natural que sean ellos, los de la derecha, los que quieran generar el pánico, el falso pánico de que nos encontramos en un momento de alta peligrosidad, de actitudes posiblemente incendiarias que llaman, cuando en realidad son ellos los que han asumido una actitud incendiaria, llena de histeria, porque las cifras de encuestas, y no solo eso, sino las movilizaciones públicas en plazas de las principales ciudades del país, le dan una favorabilidad enorme a Gustavo Petro. De modo que es apenas lógico que ellos quieran embadurnar el horizonte del país, generar una histeria como terminal de la institucionalidad, etcétera, cuando en realidad asistimos es como a las vísperas de un gran momento para las corrientes más progresivas de la sociedad, que son las que concurrirán a votar por Gustavo Petro el próximo domingo 29. Que lleva pues la delantera en las encuestas. Cuando hablaba de barbarie, profesor Lisandro, me situaba generalmente en la historia reciente de un siglo más en Colombia, donde la barbarie a través de la guerra ha sido ejercida no solamente por estos sectores de extrema derecha, sino también por sectores de extrema izquierda. Todavía estamos en procesos de violencia muy fuertes, donde hay guerrillas activas, donde hay paramilitarismo. Eso por un lado, ese país, ¿no es cierto? Y un país, en el caso de la extrema derecha, que tiene una vocación de continuismo, no solamente de un proyecto hegemónico, sino de un proyecto bélico y profundamente belicoso. Por el otro lado está la modernidad, personas que inclusive vienen, como Gustavo Petro, de sectores insurgentes, pero que avanzaron hace más de 30 años sobre ese tema y que vienen trabajando en la vida republicana. Y uno ve una especie de dicotomía, Lisandro, lo pongo en ese escenario que yo sé que a usted le gusta, entre la oscuridad y una cierta luminosidad, no hablemos de faros, pero de luminosidad, y sobre todo entre la vida y su negación. De esa profundidad lo que tenemos en juego en Colombia. A mí no me gustaría excederme en euforia, Sí. pero siento el pálpito de que estamos en las vísperas de una epifanía, de un momento de primicias históricas para el país, que todo lo que ha estado postergado hasta este momento a lo largo de aquí para atrás, incluyendo todo el siglo XX y el siglo XIX, etcétera, pareciera que se va a poner al día con la contemporaneidad a raíz de la posición que en este momento pareciera adquirir la Colombia humana, ¿no? Y sus alianzas con respecto a lo que son los deseos más caros del país.
Pero además yo quisiera anotar algo muy singular que en cierta medida tú lo anotaste, Sí. ¿no? Es curioso que en ese pánico que tiene la caverna, el sector más Reaccionario, es la palabra, reaccionario del país, ¿no? Estén diciendo un disparate tan descomunal como que la oposición va a hacer fraude. Cuando ha sido víctima del fraude. Siempre ha sido, ancestralmente, diría yo, ha sido víctima del fraude la oposición y los sectores progresistas, Del fraude, como se vio perdón, el Lisandro. 19 de abril de 1970. De ¿no? fraude y de asesinato. En una Nah, sola campaña obvio. mataron a 4 candidatos Obvio. presidenciales. Sí. Obvio. Entonces, sí, yo estoy muy optimista. Ya. Quiero pensar que estamos en un momento, en un preámbulo fabuloso, inédito de la historia del país y que se justifica este optimismo que parecemos irradiar tú y yo en este momento. Pues nos interesa la modernidad, nos interesa el cambio, nos interesa Claro. la sobrevivencia de la vida y de la naturaleza por encima de la usura y de la codicia, ese tipo de cosas, que son justamente, Lisandro, otro escenario en el que te quiero poner, y es el humanismo. O sea, se habla de Colombia humana, Petro desarrolló el proyecto de Bogotá humana, y uno entiende que el humanismo tiene una profundidad histórica, pero también una enorme superficie contemporánea, en el sentido que el humanismo no solamente viene de los derechos humanos y del siglo XIX, sino de la profundidad del pensamiento moderno que existe desde hace 2 siglos o más, que ha tenido expresiones distintas a lo largo de la historia, marxistas o no marxistas, progresistas o no progresistas, pero el humanismo, ¿qué es en este momento en la Colombia contemporánea? Yo creo que el humanismo en este momento se articula con el medio ambiente, se articula con todas las precauciones que es preciso tomar y hacer que la sociedad en su conjunto asuma frente al cambio climático. Creo que el humanismo está atento al problema de estimular, incentivar la creación de universidades, de facilitar el acceso gratuito a la educación en todos los niveles, a la creación de más universidades públicas, a la atención de los problemas de salud a través de una humanización del acceso de la sociedad a los servicios médicos, a la medicina preventiva. Un humanismo, uno podría llamarlo pragmático. Sí, es un humanismo, Preciso. es un humanismo que nos permitiría ingresar por fin al siglo XXI, porque nosotros todavía estamos casi en la primera mitad del siglo XX, culturalmente, o incluso en la segunda mitad del siglo XIX, Sí. lo que es muy grave. Mira, por ejemplo, hoy leí que en un cementerio en la costa, o en el Chocó, no recuerdo, aparecieron actos de brujería, objetos de hechicería. Supuestamente contra Fico Gutiérrez. Sí. Supuestamente contra Fico Gutiérrez. Hasta eso se inventan. Eso sería digno de tomarse en broma. Sí, sí. Pero la coalición de gobierno, el grupo de Federico Gutiérrez ha asumido esto como un motivo de denuncia y lo ha escalado a las altas esferas de investigación. Con la complicidad de la prensa, ¿no? Que el ejército se ocupe, que las autoridades allanen el lugar, que capturen a los responsables, y la verdad eso es una nota de muy mal gusto en estos tiempos de desarrollo de la ciencia. Es una ¿no? pretensión totalmente equívoca de sintonizarse con la cultura popular en un país donde la cultura popular dejó de alguna manera un cierto atraso y se ubicó en el estrato de la conciencia. Yo siento de alguna manera, Lisandro, y usted y yo lo hemos conversado mucho en la vida, que hay una cosa que no tiene el camino de regreso, que es la conciencia. Una serie de fenómenos recientes de
de la vida del país. En este gobierno de Duque, el mal gobierno, la represión brutal, los muchachos sin ojos, crearon un nivel de conciencia. ¿Es tan fuerte la conciencia como para hacer poder? Yo espero que sí, aunque hay muchos sectores que todavía se van a quedar rezagados, porque hay unos pasivos de la cultura que son tienen raíces muy profundas en las supersticiones, en la religiosidad, etcétera, y eso explica que haya algunos candidatos de estos que están ahora aplicando a la presidencia de la República, que arrastren con sus supersticiones y con todo su lenguaje lumpen a un sector de población, ¿no? Y que incluso lo pongan, arriesguen incrementar su favorabilidad en las encuestas. Eso es gravísimo. Pero todo eso obedece, Lisandro, a un sentimiento que no pocas personas comparten, otras no, evidentemente, que vivimos en un Estado corrupto y fundamentalmente en un sector de la sociedad que tiene cabida en el Estado, que es un sector que opera con las mismas estrategias lógicas y discursos de la mafia. Obviamente. La mafia es muy adicta a las supercherías. Claro. Mucho. Cree mucho en brujas. Hay sectores que consideran de buen gusto tener su bruja particular, ¿no?, que le adivine el futuro. Pero la brujería que le haga encuestas. Exactamente, que le hagan limpias, despojos, sí. etcétera. Y eso es un síntoma de atraso que se advierte más, se siluetea más en la medida que la tecnología contemporánea permite detectarla, digamos, como un cuerpo extraño dentro de la civilización, dentro de la contemporaneidad, que no necesariamente se corresponde con el desarrollo de la cultura. Claro. La cultura tiene sus más y sus menos, ¿no? Mencionaba usted el siglo XIX, Colombia en sus dinámicas, sus estructuras y sus estrategias tiene relaciones profundamente arcaicas con el siglo XIX y el XX, pero en un momento dado, al final del siglo XX en Colombia, surgió un elemento fundamental, más allá de lo político, de lo cultural también, en lo cultural también, que fue la Constitución del 91, es decir, hace 31 años se promulgó una Constitución que fue chatarrizada, que fue despreciada y muchas veces reformada a las malas, que era justamente el intento de que el país, después de tantos siglos de oscuridad y de oscurantismo, tuviera por lo menos un texto que le permitiera tener un derrotero moderno. ¿Usted siente que esa Constitución del 91 hoy es recuperable? Porque está muy menguada. Yo creo que hay una cantidad de artículos de esa Constitución que han sido distorsionados sobre la marcha por gobiernos a los que les estorbaba para incurrir en sus abusos y en sus medidas arbitrarias, todo esto, les estorbaba lo progresista de algunos artículos de la Constitución. Sí. Y en ese sentido la disminuyeron un poco, la mutilaron un poco, pero en su esencia esa Constitución del 91 sigue siendo un texto digno de ponerse en marcha y que seguimos sin ponernos en sintonía con lo más progresivo que esa Constitución tiene. Pues sí, Lisandro, uno siente, muchos intelectuales lo comentan en las conversaciones, en los encuentros, que esa luz y esa especie de esperanza que usted mencionaba tan cálidamente al principio, vuelvo al tema porque me interesa precisar eso, es esa dicotomía y esa contradicción antagónica entre civilización y barbarie, ¿no?, que ha sido común inclusive a muchos países del tercer mundo y a muchos países de América Latina, donde por la herencia feudal, por las estructuras viciadas en lo social y en lo político y en lo económico fundamentalmente, nunca hemos podido entrar ni siquiera rudimentariamente a los elementos propios de la civilización. Será, sin demeritar de alguna manera pues los niveles de avances culturales de cada país, etcétera, pero tenemos ese problema, ese enorme lastre,
por parte del conservadurismo en todos estos países. Sí, eso es cierto y se nota mucho en esto que otrora se llamaba el tercer mundo, ¿no? Sí. Aquí en Colombia han cobrado fuerza o quizás nunca se han extinguido esas corrientes supersticiosas que creen en la magia negra, que creen en formas de representación espiritual que son muy atrasadas y que están muy vinculadas como con la brujería, pero a la manera antigua. Pongo un ejemplo, porque es que yo respeto mucho las brujas del medioevo, las respeto mucho, porque las brujas del medioevo que fueron llevadas a la hoguera, ¿no? Eran mujeres muy inteligentes, que hacían propuestas y que estaban conectadas con lo más positivo de su momento, y que por eso fueron consideradas brujas, porque necesitaban llevarlas a la hoguera. Perdón, Lisandro, igualmente en ese sentido, toda la influencia animista de las comunidades de origen africano en Colombia, los afroamericanos y los indígenas, un universo pacífico y tranquilo de la mitología y de la interpretación de las cosas. Pero es otro el que usted señala, claro. Es otro el que señalo porque aquí tuvimos... porque lo terrible del medioevo fue la Inquisición. Y aquí tuvimos hasta hace muy poco tiempo, y quien es ahora procuradora parece que es alumna de él. Un procurador que quemaba libros en su juventud. Se hizo famoso por eso. Se hizo famoso por quemar libros. El Savonarola porque criollo. Todos los días en los despachos de la Procuraduría, mientras él la desempeñó, se hacía misa. Había que rezar. Misa de espaldas, porque ese es se llama Alejandro Alejandro Ordóñez y es embajador en la OEA. Él es de una corriente lefebrista que es más derechista que la iglesia tradicional, ¿no? A siglos luz del Papa Francisco, que no propiamente está en ese tipo de aventuras. Es un hombre más contemporáneo. Vámonos un momentico a Caracas con nuestra compañera Tatiana, que quiere participar en esta conversación. Tatiana, por favor. Los escucho atentamente y muy contenta, además de poder en un espacio de Telesur profundizar tanto sobre un asunto tan complejo y tan histórico como son las elecciones. Pero quiero, sobre el concepto que planteaban, traer a la coyuntura, sobre lo que está en juego en Colombia, que es la vida o la muerte, la guerra o la paz, el proceso de paz de Colombia y la no implementación del acuerdo de paz. Antonio y maestro Lisandro Duque, ¿por qué este tema no ha sido estructural en los debates, en la campaña, que bueno, ya definitivamente terminó, quedan 4 días para las elecciones? Yo le paso la palabra a Lisandro inmediatamente. Pues Tatiana, eso es muy grave, porque recapitulando un poco, el gobierno del propio Juan Manuel Santos, cuando concluyó, digamos que sus últimos 6 meses fueron de un descuido y de una negligencia enorme con el proceso de paz y con la implementación de los acuerdos. Ni se diga con el punto 1, que es un punto fundamental del acuerdo de paz, porque si se resolviera ese problema, el punto 1, que es el de la reforma agraria, el de la democratización de la propiedad de la tierra, el de la devolución de las tierras a quienes las perdieron por despojo del paramilitarismo. Ese es un punto que le debe el país a las FARC, digamos, no como organización política, ahora convertida en los comunes, sino que se lo debe al país porque las FARC lo convirtieron en el punto fundamental, cabeza del acuerdo de paz. Y resulta que en este momento hay todas esas tierras que se pretendía devolver a sus verdaderos propietarios o a quienes le dieran un uso laboral y productivo. Todas esas tierras están en manos de terratenientes, de mafiosos, de narcotraficantes, etcétera, que lo que hacen es disparar la ganadería extensiva,
y generar con eso deforestación en toda la cuenca amazónica, cuando si se resolviera eso tendría un efecto dominó, un efecto transversal sobre el resto de situaciones que están pendientes por solucionarse en Colombia. Es grave cosa esa. Yo creo que el acuerdo de paz de La Habana tiene que ser recuperado en su esencia por parte de quien llegue al gobierno que se elegirá el próximo domingo. Eso espero yo. Yo creo que por parte de la Colombia Humana y sus aliados, etcétera, hay una voluntad expresa de obtener la reivindicación del acuerdo de paz como una brújula fundamental para el desarrollo del país de aquí en adelante. Sin ninguna duda, y entendiendo que las fuerzas que se oponen a la paz son las fuerzas, como lo han dicho de una manera casi increíble y parece una perogrullada, que la importancia de la guerra tiene que ver con los negocios y la estructura económica del país, ¿no es cierto? Para terminar y apoyando esa transición que hubo, quisiera simplemente entregarles unas estadísticas de lo que significaría el continuismo a través de Federico Gutiérrez, de Iván Duque, de 4 años, considerados como uno de los más negativos y mediocres en la historia del gobierno en Colombia, con unas pequeñas cifras, Tatiana. En el 2018, Juan Manuel Santos dejó al país con una tasa de desempleo del 9.4, estamos en el 12.1, y eso sabiendo que en Colombia el subempleo es el 70% del empleo, es decir, la gente que rebusca, como se dice en colombiano, en la calle. La pobreza pasó del 26.9% al 39.3%, proporcionalmente la miseria también aumentó. La desigualdad era del 0.508 y hoy es del 0.523. La deuda pública, macroeconomía, etcétera, está en 750 billones de pesos, cuando en el 2018 era de 516 billones. Y el déficit de 23 millones, el déficit fiscal general del país, lo entrega Duque con 82 billones. Ese es uno de los retos fundamentales en materias sociales y económicas de quien sea el próximo presidente de Colombia. Tratar de salir del atolladero en que nos metió Iván Duque, además del atolladero de la perenización de la guerra. Tatiana, yo creo que esto es todo por hoy, nos vemos mañana, un abrazo para usted, para todos los compañeros de Telesur y para la audiencia, desde luego. Muchísimas gracias, Antonio, cifras dolorosas y que plantean un gran desafío para el próximo gobierno. Un abrazo al maestro Lisandro Duque, nos encontramos mañana a la misma hora, muchas gracias.